Hoy te enseño a hacer estas crujientes y deliciosas galletas con un toque a vainilla. En este vídeo te voy a enseñar el paso a paso y la verdad es que son muy fáciles de hacer. Puedes prepararlas con chocolate o frutos secos, de cualquier forma están muy ricas. Aquí tenemos nuestros ingredientes. Empezamos echando la mantequilla en cubitos y esta tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil integrarla. Seguidamente estamos echando el azúcar moreno y ahora vamos a echar el azúcar blanco. Esta receta lleva los dos tipos de azúcar. Ahora tienes que hacer una pasta con estos ingredientes. Yo me estoy ayudando con una cuchara y te tiene que quedar como una pasta así. Ahora vamos a echar los huevos ya batidos y vamos a seguir integrando con la cuchara. Y me sigo ayudando con una cuchara para integrar todo completamente. En este paso sí voy a utilizar la batidora de mano porque en este paso ya no me salpicará nada ya que los ingredientes están integrados y no secos. Cuando tengamos nuestra mezcla de esta forma es hora de batir. Aquí ya tenemos nuestra pasta. Ahora vamos a seguir añadiendo los ingredientes. Lo siguiente que va a hacer es la harina, que yo la voy a pasar por un colador porque la harina siempre trae partículas y entonces se nos quedarían en el colador y no quedarían en nuestras galletas. Aquí estamos agregando el bicarbonato junto con la sal. En sí estas recetas no llevan tanto porque las galletas no necesitan alzar como un bizcocho y seguidamente vamos a agregar la esencia de vainilla que le dará el aroma. Ahora vamos a agregar la almendra picada, pero solo un poco, el resto lo agregaremos al final. Y nos vamos a seguir ayudando con una cuchara, removiendo e integrando. Estas galletas en sí, yo las he hecho utilizando una cuchara, porque ahora mismo no tengo aquí mi robot de cocina. Es un poco complicado, sí, pero no es nada imposible. Cuando ya tengas tu masa así, agregas el resto de almendra picada y vas a seguir removiendo con la cuchara hasta que lo integres completamente. Luego vas a tapar con film y vas a guardar esta masa en el frigorífico. De esta forma te resultará más fácil hacer las galletas porque la masa se quedará más dura. Una vez termines este paso vamos a alistar nuestra lata, que la puedes pintar con aceite o le puedes untar mantequilla. Bueno, aquí ya tenemos nuestra masa. Como apreciáis, la masa está dura. Es hora de armar nuestras galletas. Yo les doy forma redondeada con las manos y con las manos mismo las aplasto ligeramente y voy armando las galletas y así hasta llenar mi lata. La verdad es una forma fácil y también para que te salgan todas igual. Cuando veas mi vídeo, coméntame de dónde me ves y si tienes alguna duda también, y será un gusto responderte. Bueno, aquí ya estamos terminando. Ya tenemos casi nuestras galletas listas. Ajustamos el tiempo y listo. Nos vemos, hasta la próxima.